Fraternal saludo, asistentes al Congreso de la Institución Educativa, Antonio José Bernal Londoño. Esta investigación está orientada bajo los criterios de la investigación social cualitativa con una mirada desde la complementariedad que busca comprender y se apoya en el enfoque crítico social como eje transformador. Nuestra investigación se llama El impacto de las políticas laborales de profesionalización docente en Colombia sobre el maestro como sujeto político que ejerce una acción pedagógica. La realizaron los investigadores John Mario Jiménez Mesa, Mónica Baena y Livia Gómez Hurtado. Nuestra investigación surge a partir de nuestra experiencia como maestros sindicalizados, líderes y activistas sindicales. Nos movemos en el campo de la lucha y las reivindicaciones sociales y nuestra investigación apunta al campo de la educación y la pedagogía en la medida que los maestros somos sujetos políticos que ejercemos una acción pedagógica en nuestras instituciones. En nuestra investigación parte de la problemática de que la educación es el eje fundamental de la formulación de las políticas públicas. El gobierno hace una serie de transformaciones en lo económico, político y social. Esto trae como problemas en las condiciones laborales de los maestros, quienes somos sujetos activos de este proceso educativo. Esas transformaciones en las cuestiones laborales ha generado unas medidas legislativas tendientes a adecuar el sistema y las necesidades del Estado. Hoy los maestros, por ejemplo, nos encontramos divididos en 2 estatutos. De esta manera, poco a poco se ha venido haciendo diferenciaciones laborales, hay pérdida del liderazgo social y una pérdida de unidad de acción. Por eso nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de las políticas laborales y de profesionalización docente en Colombia sobre el maestro como sujeto político que ejerce una acción pedagógica en los afiliados de nuestra asociación sindical de educadores del municipio de Medellín Antioquia? Listo. La justificación. Pretendemos aportar elementos teóricos relacionados con la experiencia del maestro, buscando la reivindicación del maestro como sujeto crítico con identidad gremial, una nueva visión que muestre desde las relaciones laborales y profesionales al maestro como sujeto político que nos permita comprender que otra sociedad es posible, que contribuya a fortalecer la educación para formar sujetos pensantes, críticos y con criterio. El objetivo general entonces sería develar el impacto de las políticas laborales y de profesionalización docente en Colombia sobre el maestro como sujeto político que ejerce una acción pedagógica en los afiliados de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín, ASDEN. Los objetivos específicos, identificar las relaciones que se configuran entre las políticas laborales de profesionalización docente y el sujeto político que ejerce una acción pedagógica. También describir las luchas de reivindicación docente como sujeto político frente a las políticas laborales y de profesionalización docente. Y por último, analizar las experiencias de los maestros en torno a las políticas laborales y de profesionalización docente en Colombia. Entonces tenemos el marco teórico con las siguientes categorías: conciencia crítica, pedagogía crítica, conciencia histórica, concienciación del oprimido a través de la educación. La conciencia crítica pedagógica, sí. Según Guirós, entonces encontramos que al adoptar esta postura crítica y reconstruir a la vez nuevas teorías y prácticas educativas, los docentes de las aulas pueden contribuir a elevar su propia conciencia política, la de sus colegas o pares y la de sus estudiantes. Guirós nos dice que la pedagogía es el camino y puede contribuir con un lenguaje de la posibilidad y la esperanza, que se fomente pues en un clima de respeto por la diferencia cultural y en el que se encuentre complementariedad entre el proyecto político y pedagógico, para convertir esas relaciones de poder y de conocimiento en una lucha emancipatoria que permita entonces hacer reivindicaciones sociales, no solo en la escuela, sino en los espacios en que estemos. Con Gramsci es crucial para entender cómo las élites gobernantes usan su poder hegemónico para reproducir el sistema opresor, pues digámoslo de alguna manera así, opresor, y seguir reproduciendo ese sistema a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, la familia. Cómo el maestro está inserto dentro de esa sociedad y nos servirá para develar cómo entonces podemos participar de un cambio social por una sociedad diferente también.
Por ello, también es importante el postulado de Paulo Freire, concienciación del oprimido a través de la educación. Esto significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender la realidad de uno en la sociedad, la capacidad de analizar críticamente las causas y comparar sus situaciones y tomar una acción transformadora. Para ello, desde la perspectiva de este autor, se entiende cuando el pueblo advierte que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí mismo en la medida en que logre modificar las situaciones concretas de las cuales se percibe como oprimido. Desde el diseño metodológico, entonces nos paramos en el paradigma sociocrítico, en el cual se investiga para comprender y transformar, y si estamos eligiendo transformar, entonces estamos en esta perspectiva crítica. Si hay una perspectiva crítica, el diseño está desde la investigación hacia participación. El método que usamos fue el analítico. Entonces, en estas nuevas tendencias pedagógicas, al mirar los diseños cualitativos, que emergen pues otras propuestas que permiten articular la teoría y la metodología, también lo cualitativo y lo cuantitativo, en una investigación reflexiva para comprender las realidades socioculturales. En estas investigaciones que se están haciendo desde la mirada, desde la complementariedad, esta se va develando, configurando progresivamente, que en nuestro caso son los maestros quienes nos proporcionan a través de sus experiencias las reflexiones, las cuales estos maestros los llamamos informantes. Inicialmente pues fueron 91 maestros con los cuales hicimos una encuesta. Esta encuesta nos permitió mirar unas tendencias, estas tendencias entonces ya las profundizamos en la entrevista a profundidad y el árbol del problema, con los cuales hicimos una triangulación de técnicas y encontramos entonces los diferentes resultados, conclusiones y proyecciones de nuestra investigación. Entonces, les decía, la encuesta fueron 91, inicialmente fueron 91 maestros, hubo equidad de género, el 49.5 fueron mujeres, que fueron 45 mujeres, el 50.5 fueron hombres, y ellos estaban en unas edades que oscilaban entre 40 y 60 años de edad. Entonces, esto vamos yo pasando. Muy bien. Esto entonces nos permitió encontrar esas tendencias con los diferentes resultados que hallamos, y llegamos entonces a profundizar en el árbol de problemas con 9 maestros más con los cuales hicimos este árbol de problemas y la entrevista a profundidad. Desde el punto de vista conceptual se desarrollan las causas y los efectos que originaron el problema de la investigación, que oscila entre un problema en el tallo, y los participantes pues nos daban unas causas del problema y unos efectos. Con ello pretendíamos hacer una clasificación y una categorización para buscar relaciones y poder dar tendencias semejantes y develar este instrumento, por ejemplo, develar este instrumento, las políticas laborales, las políticas públicas y la precarización laboral. Entonces, en la entrevista a profundidad trabajamos diversas categorías. Estas categorías fueron, tenemos entonces la categoría políticas laborales, sujeto político, profesionalización docente, acción pedagógica, movimiento sindical, y encontramos otras subcategorías que fueron emergentes que nos pueden servir para otras investigaciones, por ejemplo, enfocadas a la salud mental del estudiante, del educador, y a la multitarea a la que están enfrentados los educadores. Se hizo un análisis de cada categoría. Estas categorías entonces nos permitieron sacar unas conclusiones al hacer una triangulación con las demás técnicas. Muy bien, las conclusiones las clasificamos de acuerdo a los objetivos. La primera es identificar esas relaciones. Ahondamos en la comprensión de la realidad, la crisis de acumulación y sobreexplotación del país, y cómo vienen alterándose las condiciones y las políticas laborales de los maestros. Hay un desgano del quehacer y del pensar transformador. En la lucha reivindicativa, pues encontramos que en este año 2021 se dio un gran paro y un estallido social por esa desigualdad y condiciones en las que el magisterio y la juventud pues se está encontrando. Y hay unas luchas, en las luchas de reivindicación, que sería el objetivo 3, analizamos esas experiencias porque se busca
entender los procesos económicos que producen estas contradicciones para poder resolverlas. Bueno, entonces ya una vez organizados los resultados, hicimos una proyección. Esta proyección busca rescatar la labor social que busca transformar como los sujetos políticos que ejercemos pues una labor social en el aula y los espacios que habitamos. Estas transformaciones tienen que hacerse desde la acción que cada uno tenemos y entender que nosotros somos protagonistas en el aula de la labor que realizamos. Somos luz en esos espacios y debemos entonces con nuestra participación y la participación de los estudiantes y la comunidad educativa lograr metas comunes. También entonces a nivel del sindicato de ARDEN se está pensando en organizar, los pasan las diapositivas, John, está pensando en organizar la escuela de formación sindical que ya empezó como sus labores en este final de año y estamos buscando con esta proyección y el otro año darle continuidad a las capacitaciones en ARDEN. La invitación entonces es a que nosotros seamos maestros, transformadores sociales y que reconozcamos la responsabilidad social que tenemos. Listo, solo queda agradecer a todos los participantes, docentes, compañeros de esta investigación, a la invitación que nos hace la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal. Muchas gracias a todos. Como decía Freire, el maestro es necesariamente militante político, su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía, su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales, luchar contra el mundo que los más capaces organizaron a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven, donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Muchas gracias.